La aplicación más común del diodo Zener está en lo que viene siendo la regulación de voltaje. Esto significa que busca mantener fijo o busca mantener constante lo que viene siendo un voltaje que esté variando y que venga de una etapa anterior. El circuito básico de regulación se ve encerrado en este cuadro en el cual se observa un diodo Zener y un resistor limitador de corriente. En el lado izquierdo se ve una fuente de voltaje que representa a la etapa anterior que le entrega al regulador de voltaje que puede cambiar. A la derecha se observa un resistor de carga RL que representa al componente o la etapa de la cual se entregará lo que es el voltaje regulador. Para el análisis del Zener hay que considerar el antes y el después. O sea, sé que en el antes el voltaje es el voltaje que se quiere regular el Zener y que va a estar representado por una fuente de ECU. Es el, es el después del voltaje regulado que se va a entregar o que va a entregar el Zener y que lo va a recibir la siguiente etapa denotado por RL. Por ejemplo, acabamos nuevamente los tres casos. Vemos como el primero, que son los dos fijos, vemos que los elementos también traen este símbolo. En el segundo, BI fijo y RL variable, vemos como ahora la flecha denota el cambio en ese valor de la resistencia de carga. En el tercero, este, la fuente variable, que es el caso que esperaríamos en el mayor medida, y que ahora la resistencia después es fijo. El primer caso que ambos son fijos. Para eso hay que seguir dos pasos. El primero es que hay que determinar si el Zener está encendido o no. Y acá nos dice el primer paso que hay que quitarlo de la malla o lo que viene siendo el circuito. Y entonces calcular lo que es el voltaje del circuito abierto. Como podemos ver en la imagen, si ese Zener se elimina de lo que es la malla, pues entonces nos quedan dos resistencias en serie que es el R y RL. De tal manera que este voltaje que nos dijo la primera indicación que hay que calcular, que se encuentra en paralelo con el voltaje que aparece en la resistencia de carga, se puede calcular a través del divisor de voltaje como vemos en la segunda parte, donde aparece la ecuación. B es igual a BL y bueno, así se calcula. Si logramos que ese voltaje que aparece en la carga es al menos el voltaje que se va a regular el Zener, por ejemplo, tiene un voltaje a regular de 10.3 volts. Y cuando hacemos esta cuenta, el voltaje en la carga al menos es de ese valor. Con eso estaremos diciendo que el Zener está encendido. ¿Qué pasa en el segundo caso? Hay que sustituir el circuito equivalente. Si el Zener está encendido, hay que sustituir el Zener por una fuente de voltaje DC. Si el Zener no está encendido debido a que el voltaje que aparece en la resistencia de carga cuando este se modela como un circuito abierto es menor al voltaje que el que va a regular el Zener, entonces en esta trayectoria este Zener se queda como si fuera un circuito abierto. De tal manera que los cálculos de la corriente a través del Zener y por lo tanto la potencia que existe va a ser igual a cero. Como el caso que nos interesa cuando el sender está encendido y se puede sustituir acá en la figura del lado izquierdo como una fuente de voltaje. Eso nos permite que ahora está en paralelo con lo que son las resistencias de carga. Quiere decir que el voltaje en la resistencia de carga será el voltaje Zener. Esto no solo es la igualación de ambas cantidades, sino que nos permite entender que el voltaje que pudiera aparecer en un resistor de carga, en este caso lo que es RL, se va a tener que ajustar al voltaje Zener. ¿Qué otros parámetros hay que tomar en cuenta? La corriente que va a aparecer en el Zener la vemos marcada con esta flecha azul dentro de la malla y pues tomando en cuenta lo que es este nodo, sabemos que la corriente de la resistencia que viene de este lado, la corriente total, va a distribuirse a través del Zener y también a través de la resistencia de carga. Lo que nos hace resumir que la suma de estas dos corrientes que se dividieron en la corriente en el resistor, si resolvemos o despejamos para la corriente Zener, pues nos va a quedar que este va a ser igual a la corriente total, que es la corriente R, menos la corriente en la resistencia de carga.
Ahora, estos parámetros, ¿cómo se pueden calcular? Pues IR se calcula desde esta expresión, donde vemos que pues por la ley de Ohm, el voltaje en la resistencia R, que es este primer resistor que está acá, después la fuente sobre el valor de dicha resistencia, teniendo en cuenta que el voltaje R es el voltaje de la fuente, lo que viene siendo la imagen de la izquierda, menos el voltaje que aparecerá en este punto. Ese voltaje del sender, pero también lo podemos denotar como el voltaje en la resistencia de carga. Dividimos sobre el valor de la resistencia y automáticamente se calcula lo que es IR. Ahora, ¿cómo se calcula la corriente en la resistencia? Igual con la ley de Ohm, dividiendo el voltaje que va a aparecer en la resistencia de carga sobre la resistencia de carga, pero este voltaje en la resistencia de carga, de acuerdo a esta ecuación, va a ser el voltaje que aparece en los terminales del diodo Zener. El parámetro final que hay que tener en cuenta, que es la potencia que va a disipar el Zener, que como sabemos es el múltiplo del voltaje por la corriente. Pero a través de este componente vamos a ver un ejemplo muy rápido. Dice, para la red del diodo Zener de la figura siguiente, determina el voltaje de la resistencia de carga, el de la resistencia, la corriente en el Zener y la corriente que disipa. Este componente, vemos una malla en la que aparece una fuente de 16 volts, un resistor de 1 kilo. El Zener va a regular 10 volts. La potencia que va a disipar es de 30 miliwatts. Recuerdan que esto está encendido y la resistencia de carga que nos ponen acá es de 1.2 kilos. ¿Cuál era el primer paso que seguimos anteriormente? Primero hay que ver si el Zener está encendido o no. Hay que aplicar esta regla de divisor de voltaje. Y bueno, ya habíamos visto estas cantidades en la ecuación anterior. En la mínima anterior sustituimos y vemos que el voltaje B, que es el voltaje que se obtiene de haber eliminado el yodo en la imagen de la derecha, y si sustituimos el Zener, va a ser igual a 8.73 volts. Esto inmediatamente nos dice que no es el voltaje mínimo que se requiere porque el Zener va a regular a 10 volts. Acá en el punto número 2 hay que sustituir que si el Zener es un circuito abierto, es una fuente y resolvemos por las cantidades desconocidas. Entonces, con esta condición de que el voltaje del Zener no es suficiente, pues está sustituyendo dentro del circuito por un circuito abierto, de tal manera que, como lo menciona ahora, vean cómo no aparece lo que es el Zener, y pues naturalmente no circula corriente a través de. Al voltaje en las resistencias de carga, pues serán esos 8.73 volts, porque el Zener ya no está participando. El voltaje en la resistencia pues se calcula como la fuente menos esos 8.73 que nos da 7.27 volts. Y ven que la corriente Zener y la potencia Zener pues nos van a dar 0 amperes y 0 watts, porque el Zener pues no está encendido. Vamos a ver el inciso 20, se repite la parte A, pero ahora lo que cambia es la resistencia de carga y se pone una de 3 kilo ohms. Primero hay que ver si el Zener está encendido o no. Después de hacer estas sustituciones, vemos que ahora el voltaje que aparecerá en B en estos terminales es de 12 volts. Dice acá entonces ahora en el segundo paso sustituir el circuito equivalente y resolverlo para la cantidad desconocida. Ya sabemos que el Zener con 12 volts está encendido, que va a regular a 10 volts. Es otra cosa. Por lo tanto lo sustituimos como una fuente de voltaje. Regresamos al circuito y vemos que ahora, aunque el cálculo que ya hemos dicho que era de 12 volts que aparece en esta parte, al encenderse el Zener inmediatamente lo baja a los 10 volts, porque eso va a regular. Y ahora vemos las cuentas. El voltaje de la resistencia de carga es igual al voltaje del Zener, que son esos 10 volts. El voltaje en la resistencia son la diferencia de ambos voltajes. A la resistencia habrá 6 volts. La corriente en la resistencia de carga es el voltaje en la resistencia de carga sobre la resistencia de carga, que es la de 10 volts, porque volvemos a lo mismo. Ese voltaje en el Zener dividido sobre el valor de la resistencia nos da un valor de 3.3 miliamperes. La corriente en la resistencia son 6 miliamperes y la corriente en el Zener se calcula ya teniendo IR y L.
Y pues 6 miliamperes menos 3.3 miliamperes nos da 2.67 miliamperes, lo que nos permitió encontrar todas las variables que nos pedía el ejercicio. Y finalmente la potencia disipada por el Zener son 10 volts, que está regulando y los 2.67 miliamperes, lo que da una potencia de 26.7 miliwatts. Y esta está cercana, pero que no está en el límite de la potencia máxima que disipa el Zener, que son lo que vienen siendo los 30 miliwatts. Am, al segun- en el segundo caso, cuando se tiene una fuente de voltaje fija, como la vemos en el lado izquierdo, y una resistencia de carga variable, en este caso hay que determinar el rango de valores de resistencia que permitirán que el Zener esté encendido. Es importante recordar que para este ejemplo, la fuente de BI y la resistencia R determinan la corriente que va a circular a través del circuito, de tal forma que en este nodo esa corriente se va a distribuir hacia lo que es el CD y hacia la resistencia de carga. ¿De qué va a depender el nivel de que se entregue? Pues el valor que tenga la resistencia, si ese valor es muy pequeño, entonces la corriente que va a atravesar sus terminales es grande y eso va a hacer que la corriente que vaya hacia el sender sea pequeña. Pero si esa resistencia de carga se incrementa, entonces la corriente que circula a través de esas dos terminales se va a hacer muy pequeña y entonces la corriente en su mayoría va a ir hacia las terminales del sender. Ya sabiendo esto, cuando tengamos la resistencia de carga mínima que activará el sender y que es necesaria para que este pueda regular, sabemos que está relacionada directamente con la corriente que atraviesa sus terminales. La resistencia de carga, esa es la corriente máxima y que también arriba de ese valor prácticamente no habrá límite. Sin embargo, se tiene que especificar una resistencia de carga máxima que estará relacionada con una corriente de carga mínima, porque en esa condición en la que hay un circuito de corriente a la carga que sea muy pequeñita, como ya lo hemos dicho, pueda manejar de una manera indiscriminada la corriente, tiene límites. ¿Cuál es el límite de la corriente del Zener máximo? Recordando que cuando el voltaje Zener es igual al voltaje de la resistencia de carga, pues automáticamente el Zener está encendido. Si hacemos uso del divisor de voltaje, pues se define de esta manera. Y pues te queda, acotamos con esa notación en la que establecemos la resistencia de carga mínima y pues definitivamente hacemos el despeje. Tomando en cuenta que el voltaje es Zener y nos queda de esta manera. Pero insistimos, una resistencia de carga mínima implica una corriente a través de la resistencia de carga máxima, que como sabemos se calcula como el voltaje en la resistencia de carga sobre la resistencia de carga, pero sabiendo que el Zener ya está activado, ese voltaje se convierte en el voltaje Zener y la resistencia de carga se tiene que denotar como la resistencia de carga mínima que hará circular la corriente máxima a través de RL. Por lo tanto, por otro lado, ahora debemos de calcular la resistencia de carga máxima y como consecuencia lleva una corriente a través de la carga mínima. En este caso, el voltaje de resistencia y la corriente en la resistencia serán fijos. Ya sabemos que RL es el voltaje, en la fuente, menos el voltaje en el zener. Y que la corriente en la resistencia se define como lo vemos de tal manera que si mostramos la corriente en el zener, es la corriente en la resistencia que es la corriente total, menos la corriente en la resistencia de carga. Pero ahora hay que considerar que esta corriente en la resistencia de carga mínima, que es la que está buscando, está acondicionada por la corriente del zener máximo. Entonces necesitamos cambiar la notación. Finalmente, la resistencia de carga máxima estará condicionada por el voltaje Zener y por la resistencia de carga mínima que se acaba de calcular y que es dependiente de la corriente del Zener máximo. Vemos el ejemplo, dice, para la pared, para disipar la red de la figura siguiente, determine el rango de resistencia de carga y de la corriente que también va a través de la carga, que permite que el voltaje en esa resistencia se mantenga regulado en 10 volts para el zener. Además hay que determinar el valor nominal máximo de potencia que disipa el diodo. Vemos, vemos el circuito es una fuente fija porque ese es el caso que tenemos.
una resistencia de carga variable que vemos a terminar el rango, una resistencia de 1 kilo, una resistencia R. Vemos que el Zener regula 10 volts y que la corriente máxima que puede disiparse es de 32 miliamperes. Nuevamente vemos cómo esta IR en este nodo se distribuye I, Z y L, haciendo los cálculos para la RL mínima sustituyendo con la ecuación de la lámina anterior. Obtenemos que al menos debe ser de 250 ohms para permitir que este Zener pueda regular a 10 volts. Si este valor estuviera por debajo, ya no podría mantener entre los terminales de esos 10 volts y automáticamente se modelaría como un circuito abierto. Se calcula también el voltaje VR, o el voltaje de la resistencia que aparece es de 40 volts, porque en el Zener van a caer los otros 10 de la fuente y que la corriente en la resistencia, con esos datos que usamos, la ley de Ohm nos da 40.000 amperes. Recordemos que esta corriente R es la corriente máxima que le va a entregar tanto al Zener como a la resistencia de carga. Con estos valores calculamos la corriente a través de la resistencia de carga mínima. Hacemos la sustitución tomando en cuenta la corriente NR que es de 40 miliamperes. La corriente total menos este dato que nos dieron es la corriente del Zener máxima y de 32. Por lo tanto, obtenemos que la corriente a través de la corriente Zener máxima, bueno, de la resistencia de carga mínima va a ser de 8 miliamperes. Ahora calculamos la resistencia de carga máxima, que es nuevamente limitada por la corriente máxima que disipa el Zener que viene en esta ecuación. Hacemos la sustitución de esos 10 volts que regula el Zener sobre los 8 miliamperes y obtuvimos un total de, con la resistencia de carga vale 1.25 ohms o 1250 ohms. En los dos gráficos de acá abajo vemos como el intervalo de la resistencia que permite que el Zener esté regulando va a ser de 250 a los 1250 ohms y por eso vemos que acá en el eje de los 10 aparecen los 10 volts regulados que da el Zener. Si ahora eso lo trasladamos a los niveles de corriente igual a los 10 volts, es decir, mientras el Zener pueda estar haciendo su función, va de los 8 miliamperes que es de la corriente a través de la resistencia de carga mínima hasta los 400 miliamperes, que es la corriente cuando prácticamente se tiene el valor más pequeño de la resistencia. Es cuando el nivel de corriente es el más alto, la potencia máxima se disipa, el Zener es un producto del voltaje y la corriente a través de este componente son los 10 volts que regula la corriente máxima que disipa el Zener y este es de 32 miliamperes. Y bueno, encontramos que en el tercer caso encontramos que bueno, este es de 320 miliwatts. En el tercer caso probablemente sea lo más común cuando ahora hay una fuente de voltaje variable y una resistencia fija que podemos decir que es el más común porque se si se quiere una resistencia de carga o un voltaje se está ocupando una etapa en la que aparece el señal como regulador. Pues es natural entenderse qué es lo que se le está entregando al Zener, es un voltaje variable. Entonces hay que encontrar, como vemos del lado derecho, de la fuente mínimo y máximo y aclarar también que ese voltaje de entrada debe ser el mínimo para poder activar el Zener. El voltaje de entrada, como sabemos, pues de manera general se va a distribuir entre el resistor R y obviamente el voltaje que aparece en el Zener. Esto cuando ya está regulando, pero si ahora aclaramos que es el voltaje de entrada máximo que podemos tener en la fuente, también no puede aplicarse un voltaje de manera discriminada, pues está condicionado ese voltaje de entrada máximo directamente por el voltaje que va a aparecer en la resistencia. El más grande, ahora ese voltaje en la resistencia máxima, si lo desglosamos, como en la forma que vemos aquí abajo, pues está controlado o condicionado por la corriente máxima que va a circular a través del resistor. Pero si recordamos esa corriente a través del resistor, definitivamente también está condicionada por la corriente máxima que puede circular a través del Zener. Eso quiere decir que no podemos incrementar o hacer el cálculo para la corriente en la resistencia pues de una manera ilimitada, porque en el caso en el que la corriente a través de la carga sea relativamente un valor bajo, la corriente a través del Zener tampoco puede ser de la manera ilimitada y tendríamos que, con este ejemplo, dice determinar el intervalo de valores de la fuente
que permitirá mantener encendido el diodo Zener, pero no solamente encendido, sino que, que no lo dañe. Es decir, que el voltaje en la resistencia de carga, esa corriente en la resistencia no provoca que el Zener disipe más corriente de lo que pueda hacer. Vemos la fuente fija que es un resistor de 220. El Zener regula 20 volts y permite una corriente máxima de 60 miliamperes a través de las terminales. Y ahora la propuesta que el resistor de carga que es fijo es de 1200. Resolvemos para el voltaje de entrada mínimo con los valores que tenemos y encontramos que al menos debe de haber 23.67 volts en la fuente para que el Zener pueda regular a 20 volts en la corriente en la resistencia de carga. La resistencia de carga se calcula utilizando la ley de Ohm y encontramos que es un valor de 16.67 mA, que es el valor fijo, pero la corriente total es la corriente en la resistencia y en este caso la máxima, si hacemos la cuenta, es de 7.67 mA. Ahora se calcula el voltaje de entrada que se podrá hacer para este circuito en el que no se daña del centro. Pues empezamos a estudiar los valores que ya hemos calculado también previamente y podemos ver que el voltaje de entrada más grande que podemos poner para este circuito Zener pueda regular a 20 volts es de 36.87 volts. Este, Aquí en esta gráfica de arriba vemos ese rango de 23.67 a 36.87 que permite la regulación a 20 volts del Zener. Y bueno, el ejemplo que pudiera ser útil para entender este circuito, que es una señal como la que se obtiene de una etapa de filtración en la que hay variaciones de voltaje y bueno, entrando a la etapa de regulación con un Zener nos permitiría tener un voltaje fijo constante en la carga de 20 volts. Esto ha sido todo por este video. Espero les haya sido útil y pues nos estaremos viendo en una siguiente ocasión.